Buenos días, soy el cadete de cuarto de PENT, integrante de la revista Rumbos. El día de hoy nos encontramos entrevistando al brigadier retirado, veterano de la Guerra de Malvinas, Ernesto Bianco, perteneciente al Escuadrón Fénix y piloto del sistema de armas Learjet durante el conflicto de Malvinas. Señor brigadier, muchas gracias por formar parte de este proyecto y le queremos dar la bienvenida a la Escuela de Aviación Militar. Muchas gracias por la bienvenida. Realmente es un honor estar aquí con ustedes para poder brindar las experiencias que uno tuvo hace 42 años. Muchas gracias, señor brigadier. En primera instancia le queremos preguntar de dónde es oriundo usted y cómo se despierta esa vocación militar. Bueno, yo soy oriundo de acá, se lo van a notar en mi tonada, de Córdoba. Soy nacido y criado acá en Córdoba. Y mi vocación militar se despierta porque yo viví toda mi infancia, hasta que entré a la Escuela de Aviación, en un barrio acá de Córdoba, Villa Adela, que estaba a una cuadra de la fábrica de aviones. Mis dos abuelos que vinieron de Italia trabajaron en la fábrica de aviones, o sea que me sentí involucrado con la Fuerza Aérea a través de ese medio. Ningún antecesor mío fue militar ni nada, solamente la vocación se me despierta por escuchar el ruido de los aviones todos los días cada vez que me despertaba, porque pasaban sobre mi casa, nada más. Así empezó mi vocación militar. En sus años como cadete, en la mesa o en algún momento del día, ¿se hablaba de Malvinas en algún momento? No. En la época nuestra, de cadete no, de Malvinas no fue nunca un tema que saliera, ni recurrente, ni existía la posibilidad de que alguna vez interviniéramos. Era impensado. En la escuela, los años que pasamos acá, de acuerdo a los años que uno va viviendo, trata de pasar o de sobrevivir a las exigencias que le pone el instituto, manteniendo la vocación de permanecer. Pero nunca se habló de Malvinas, en ningún momento, por lo menos de lo que yo recuerde, ¿no es cierto? Y así como también no se hablaba de Malvinas, ¿se imaginó usted formar parte de un conflicto armado y más por nuestras islas? No, la verdad es que nunca pensé formar parte de un sistema ni de haber intervenido en un conflicto, pero a su vez por el sistema de armas que yo volaba, en ese momento que se comienza el conflicto, pensé que podíamos llegar a intervenir como lo realizamos. Es más, la primera misión que recibe la Fuerza Aérea en febrero del 82, que recibe a través de la segunda brigada como Grupo 1 aerofotográfico, fue hacer un relevamiento de Puerto Stanley, el lugar de desembarco para la operación Rosario del 2 de abril. Y se realiza una operación, un vuelo en febrero del 82, en la cual se simulaba una verificación del equipo de bordo de Malvinas, pero en lugar de ir el Learjet verificador, fue un Lear fotográfico, para velar la operación, para que los ingleses no se dieran cuenta de la misma. Y por esas casualidades de la vida, estando de turno, me toca hacer el vuelo a mí como capitán de ese vuelo. Así que en febrero del 82 desplegamos a Gallego y de ahí volamos 3 días a Malvinas, simulando hacer la verificación del equipo de BOR, que era un equipo de navegación que había instalado la Fuerza Aérea en Malvinas para poder hacer los vuelos LADE, que habían empezado a hacerse en la isla. Y de esa forma empezó a ser la primera tarea que ayudamos a empezar a planificar la Operación Rosario. Ahora, le puedo asegurar que nunca nos dimos cuenta ni pensamos que en ese momento lo que estábamos haciendo era para ser utilizado para lo que después se concluyó, que fue hacerle todo un mosaico, todas las fotografías que se utilizaron las 3 fuerzas
para hacer el desembarco el 2 de abril. Esta misión fue secreta durante 30 años, lo mismo, no pudimos terminar el trabajo, así que al mes siguiente hubo otra misión que hizo otra tripulación, en la cual se trasladó al vicecomodoro Gamen, que era el representante de la Fuerza Aérea que estaba en Malvinas, y ahí se simuló una fase de tren de aterrizaje, y bueno, haciendo sobrevuelos para que la torre viera qué pasaba, se completó la operación y así se pudo entregar el trabajo. Pero imagínese usted, en febrero del 82, nunca pensábamos que nosotros íbamos a ser parte, ya tan temprano, de lo que fue la operación del Rosario. Fue la operación de desembarco, de la restitución de las islas a nuestro país. Volviendo a su vida antes del conflicto, ¿en qué año egresa y qué lo lleva a elegir la especialidad de aviación, del aire? Bueno, yo ingreso en el año 69 y egreso en el 72. Y como le dije, el estar y escuchar los aviones, si bien no había volado nunca, mi pasión eran los aviones. Y eso me lleva a elegir la especialidad de aviador. A pesar de que mi promoción, sé que con los tiempos después cambiaron las selecciones, nosotros desde el primer año ingresamos todos para el aire, para hacer escalafón aire. Ingresamos ese año 250 para hacer escalafón aire. Recién en tercer año, cuando pasamos a tercer año y a través de un psicofísico, que es el examen que nos hacen aquí, que se hace todos los años los cadetes, no sé si seguirán haciendo. Sí, señoría. Y de acuerdo a las aptitudes físicas que cada uno tuvo en ese momento, mi promoción fue dividida por escalafones. O sea, ya cuando pasamos a cuarto año, el que tenía 10 décimas y todas las aptitudes que exigía pertenecer al escalafón aire, pasamos al escalafón aire. Entonces, de la gran masa, una parte pasó al escalafón aire, pero así también tenemos mucha gente nosotros que son escalafón general y mucha gente que son ingenieros. Es más, yo tengo un hermano, mi hermano más grande, que ingresamos juntos en el año 69 y él fue ingeniero, porque por una décima no pudo ser piloto. Egresamos juntos, solamente que él después fue ingeniería, que ya se retiró también con el grado de comodoro. El día 2 de abril, ¿qué recuerda haber estado haciendo cuando se entera de la recuperación de las islas? El 2 de abril estaba en mi casa. Y que recuerdo que primero me dio una alegría inmensa el haber retomado, el que se haya restituido las islas, esa es una deuda que teníamos permanente. Dije, bueno, vamos a entrar en un conflicto. Y ahí asocié qué trabajo habíamos hecho en febrero haciendo el relevamiento de las islas. Fue la primera vez que asocié que por qué habíamos hecho ese trabajo. Dije, para eso hicimos esto. Lo cual me dio una gran satisfacción el haber contribuido, en parte, sin haberlo sabido, a que se pudiera hacer esa operación. Yo sentí una gran alegría. Sentí que era un deber nuestro el haber restituido las islas. Ya ingresando al conflicto, ¿cómo nace el Escuadrón Fénix? ¿Y nos podría contar cómo era el avión que usted operaba? Bueno, el Escuadrón Fénix nace el 28 de abril del año 82. Es un escuadrón único en su concepción. No hay otra fuerza aérea que lo haya tenido, ni ninguna de las tres fuerzas armadas tuvo un escuadrón formado por pilotos y aviones civiles y militares como fue el Escuadrón Fénix. Ahora, ¿cómo se confeccionó esa amalgama? Parte del periodo después que se restituyen las islas, la segunda brigada de Paraná Ramírez recibe la orden de desplegar 2 Learjet, un Guaraní fotográfico y un subcentro a Comodoro Rivadavia y satisfacer todos los requerimientos
que la Fuerza Aérea Sur requería de relevamiento de terreno, de pistas, para poder ver qué aviones se podían desplegar a las islas, o de los aviones que tenían previsto desplegar a la guerra, como el Pucará, qué pistas o qué campos se podían utilizar para su operación. Eso finalizó el 28 de abril, donde se constituye el Escuadrón Fénix. Pero a su vez, en ese tiempo, a través del comandante estratégico, era el brigadier Weber, que era el comandante de operaciones, en el comando de operaciones reúne un grupo de oficiales jefes especialistas que seleccionan de la aviación general, tanto privada como del Estado, los mejores aviones que existían en ese momento. La gran mayoría, por supuesto, eran aviones Learjet, en versiones 24, 25, 35 y 36, que era un avión que tenía mayor autonomía que la tenía la empresa Bungibo. A su vez se seleccionaron Cessna Citation, privados, y el de la Policía Federal, el de fabricaciones militares. Se seleccionaron Turbo Commander, se seleccionaron un Merlin, se seleccionaron, el único avión a pistón fueron los Aerostar, que eran bimotor pero que tenían una gran velocidad. Más o menos de esos se seleccionaron 30 aviones, a los cuales se los desplegó, o sea, con las mismas tripulaciones civiles. En Morón se hace una ceremonia el 28 de abril en la cual a los pilotos civiles se le da el grado de alférez en comisión y a los mecánicos el grado de cabo en comisión. Todo esto para cumplir con requerimientos de la Convención de Ginebra, que no puede intervenir en un conflicto armado civiles. Entonces se tuvo que organizar. Y todos esos aviones despliegan a Comodoro Rivadavia, donde con los 4 Lear fotográficos más el Víctor Romeo 17, que eran Lear 35 de la Fuerza Aérea, con sus tripulaciones militares, se conforman el Escuadrón Fénix. Pero para realizar ¿qué operaciones? Unas operaciones que ya había diseñado, o que se estaban diseñando, que fueron también atípicas. Fueron operaciones que no fueron operaciones ofensivas, porque no teníamos armamento. Imagínense, eran aviones totalmente desarmados, no tenían armamento, no tenían posibilidades de tener medidas propias para evitar el ser derribados. Es decir, eran aviones que eran civiles, no se le había diseñado ninguna función militar. Entonces se le diseñaron que eran funciones atípicas, eran funciones que contribuían a que se completaran de la mejor forma posible las operaciones de los aviones de combate, de las unidades operativas, para que la Fuerza Aérea operó como terminó de hacer las operaciones. Son 5 las misiones que se les dio en ese momento. Justo a través de que el Learjet es en el eco del radar, era igual que un avión de combate, tenía la misma, porque su diseño original, el Learjet original, fue un prototipo de un avión de combate que después deriva en un jet ejecutivo por la Learjet. Al eco del radar tenía la misma señal que daba el A4, el Superestendard, el Mirage. Y ese avión se lo utilizó para hacer misiones de diversión y engaño. Entonces, esos Learjet, que eran desde los 24, 25 hasta los 35, el problema era que tenían que operar en secciones, como operaban los aviones de combate. Entonces, los pilotos civiles no estaban entrenados para volar los aviones de combate. Entonces, la orden que dio el brigadier Crespo, que era comandante de la paz, que todas las misiones de diversión sean con aviones militares, como eran los fotográficos y el verificador, como aviones civiles 35, que eran los que estábamos habilitados, le hicieran pilotos militares.
que éramos nosotros los pilotos que volábamos los Learjet habilitados en ese modelo. ¿Qué pasaba? Hubo otros aviones que los pilotos convocados eran pilotos de Fuerza Aérea que se han ido de baja, a los cuales se les restituyó el grado y eso se los consideró como pilotos militares. ¿Y qué pasaba con los Lear 24 y 25, donde nosotros no habíamos volado? Iba el comandante del Lear y como copiloto, y que formaba un piloto militar. Eran tripulaciones mixtas. Pero las misiones de diversión que se realizaron y se pergeñaron era para, en sección, volar a las islas, simular aviones de combate, entrar bajo el radar del enemigo y pegarse la vuelta, descender hasta salir del lóbulo y de pegar la vuelta y volver. O ir en altura, colocarse bajo el radar. Es decir, nosotros dependíamos fundamentalmente para esa operación del radar de Malvinas. Porque si no nos poníamos en contacto con el radar de Malvinas, no podíamos entrar en la zona de combate porque no sabíamos a qué distancia estaban los Harrier que los ingleses despegaban para irnos a buscar. Porque ellos no sabían que no éramos aviones civiles. Ellos nos consideraban aviones de combate porque entrábamos en la zona con la misma actitud de un avión de combate, una sección con altura que descendía, ¿me entiendes? Por eso se llamaban misiones de diversión. Ahora, nosotros al hacer misiones de diversión, le alteramos, los poníamos en alarma permanentemente ellos, porque ellos en el radar no podían discriminar que eran los aviones nuestros. Entonces, ellos vivían permanentemente en alerta, pero a su vez gastaban combustible, porque el Harrier tenía el combustible limitado, y la Fuerza Aérea ya había pergeñado que cuando ellos estaban reabasteciendo mandaban nuestros aviones de combate. Que por eso nuestros aviones de combate tuvieron más facilidad para atacar la flota, porque básicamente, inicialmente, los Harrier estaban reabasteciéndose de las primeras misiones que nosotros los habíamos alertado. A pesar de que los ingleses tampoco sabían que nuestras aviones de ofensiva o de combate no operaban de noche, excepto los Canberra. Entonces nosotros también hacíamos esas misiones a la madrugada. Entonces también los manteníamos toda la noche, porque ellos no sabían y no podían discriminar. Por supuesto, ahí pinchábamos el radar, descendíamos hasta desaparecer del lóbulo de ellos y volvíamos rasante. Era nuestra salvación. Siempre guiados bajo el radar de Malvinas, que nos decían a qué distancia teníamos nosotros los Harrier que despegaban para venirnos a derribar. Y nosotros pegábamos la vuelta y nos volvíamos. Salíamos a rasante y no nos podían detectar. Esas eran las misiones de diversión. Diversión y engaño. Después hicimos otra. Hicimos hasta un reabastecimiento en vuelo simulado. Hubo varias misiones. La otra misión había dos aviones que tenían mucha autonomía. Era el Hawker Siddeley, que era un avión de YPF, que era un avión inglés, y el 36, el Log de Bungibor. El problema que tuvo la FAS, después del 1 de mayo, cuando empieza a lanzar las unidades de combate a los ataques, era que tenían equipos VHF, ¿no es cierto?, de corta distancia. Entonces, mientras despegaban y estaban hasta una distancia, se podían comunicar. Pero después, pasada una distancia, se perdía la comunicación. Entonces se montó un OK, que es un oficial especialista en los A4, que iba en este avión retransmisor, y un equipo de HF, que tenía mucho mayor alcance, para comunicarse con la FAS. Despegaba, se ponía a 40.000 pies sobre el océano Atlántico en órbita hipódromo, y de ahí estaba en contacto con la FAS y estaba en contacto con las unidades de combate. Entonces él tenía, porque había estado en todas las reuniones de operaciones y el oficial de operaciones, la potestad de cambiarlo, hacerlos volver, cambiarle el blanco. Es decir, tenía totalmente dominada la situación, cosa que a partir del 1 de mayo, cuando empiezan las operaciones, la Fuerza Aérea Sur tenía parte del control. Pero una vez que las unidades de combate entraban en zona de combate, se perdían la comunicación. Esos eran el avión retransmisor, de los cuales había dos seleccionados fundamentalmente por la
extensión de combustible que ellos porque eran horas. Ellos despegaban primero y orbitaban, hasta que terminaban todas las operaciones, ¿no es cierto? Después se hizo guiado de unidades de combate. Hubo dos bases que se realizaron ese guiado. Río Grande, donde estaban desplegados, uno de los Learjet era un fotográfico, que tenía un equipo de navegación de alta precisión, porque ya venía con el equipo fotográfico, el navegador inercial que teníamos. Y ahí operaban los Dagger, que no tenían reabastecimiento de combustible. Entonces, ¿cuál era la idea que se tomó en ese momento? Era tratar de que el Lear, que tenía alta precisión, los pudiera guiar al blanco, cosa que los Dagger encontraran los blancos lo más pronto posible, cosa que el combustible que le quedaba del ataque lo utilizara para el ataque, no para estar buscando los blancos. Porque si buscaban los blancos y se le acababan combustible, tenían que volver. En cambio, si uno los ponía sobre el blanco, se optimizaba. ¿No es cierto? Y el problema fue una operación complicada, porque se imagina que el Lear es un avión subsónico, con los M5, que eran aviones supersónicos, cargados con bomba y máximo combustible. Lear máxima velocidad, los Dagger cerca de la velocidad de pérdida. Y era un vuelo complicado, pero bueno, se pudo hacer. Entonces empezaban el descenso y 70 millas del blanco, el Lear se abría, pero ya les indicaba la dirección, el viento, ellos dando un poco de potencia a los Dagger, en unos segundos estaban sobre el blanco y no había posibilidad que no lo encontraran. El otro guiado se hacía en San Julián, donde un Mitsubishi cruzó 4 escuadrillas de Pucará a la isla. Ahí era más tranquilo porque la velocidad de los aviones era similar, pero el Pucará, excepto tener bord, pero tenían que ir vuelo bajo, porque vuelo bajo, si no los ingleses detectaban que estaban pasando a la isla los Pucará. Entonces el Mitsubishi tenía un buen equipo de navegación autónomo, entonces los guiaba más o menos 20 millas de la isla, le indicaba dónde tenían que ir, los Pucará ya estaban sobre la isla y podían atravesar sin inconveniente. Esas fueron las misiones de guiado. Nosotros tenemos 4.000 kilómetros de costa. No teníamos radares en todos lados para estar vigilando la costa, que los ingleses se nos aproximaran con algún barco. Se dividieron por zonas y entonces, aparte de la Fuerza Aérea, tener F-27 y todo lo demás, el Escuadrón Fénix intervino con Cessna Citation, con los turbohélices, con Mitsubishi, porque había 4, de los cuales uno se utilizó para hacer guiar, los otros 3 para hacer, ¿qué cosa? Exploración y reconocimiento. Lo mismo que estos aviones a pistón que tenían alta velocidad. Se los utilizó para hacer exploración y reconocimiento. Por eso desde Bahía Blanca a Trelew, a Comodoro, a San Julián, Santa Cruz, hasta Gallegos y Río Grande, se desplegaron aviones del Escuadrón Fénix para hacer exploración y reconocimiento hasta 200 millas o colaborar con los aviones de Fuerza Aérea haciendo exploración y reconocimiento. Y la última misión, o sea, llevamos 4. La última fue transporte de personal y carga. Para la Fuerza Aérea, mover un F-28 o mover un C-130 o mover un F-27 que tenían otras misiones, para mover 1 o 2 oficiales o mover un equipo que había que buscarle un reemplazo en las unidades, era costosísimo. Pero teníamos el Escuadrón Fénix con una serie de aviones rápidos y que podían llevar hasta 4, hasta 10 pasajeros, ir hasta una unidad a llevar una unidad de repuesto. Si se transporte de personal y carga, el Escuadrón Fénix fue el que hizo. Entonces, no sé si se entiende el concepto. ¿Qué operaciones hizo el Escuadrón Fénix? Toda una serie de operaciones que ayudaron a que las unidades operativas cumplieran exitosamente, como hicieron, el ataque a los ingleses.
¿Qué factor fue determinante a la hora de llevar el estrés del conflicto? La familia. ¿Tenía comunicación con su familia durante...? Por teléfono y de vez en cuando. Si tanto en Comodoro como en Río Grande había un teléfono que, bueno, uno trataba de habilitar. Pero, y la otra, la familia en primera instancia, porque uno vivía pensando en ello, pero el otro, el grupo humano que se formó. ¿No es cierto? Tanto en Comodoro, pero sobre todo en Río Grande, uno convivía con los pilotos de Daguerre. Poco menos con los marinos, pero sí con los pilotos de Daguerre. Entonces, se dormía en las mismas cuadras, se comía en los mismos lugares, se jugaba las cartas, es decir, se convivía. Y entonces, entre todos, tratábamos de sobrevivir y que el estrés, si bien teníamos distintos vuelos, pero sí, la verdad que ahí aprendimos también, que nunca había pasado, de despedir amigos o compañeros que salían con los Daguerre a dar una misión y después no volvían más. Y uno no sabía si se habían podido eyectar o habían perdido la vida, como pasó, ¿cierto? Entonces era lo mismo que nosotros, los vuelos sobre la isla, no éramos temerarios, nosotros también teníamos miedo. Bueno, estaba en los valores nuestros sobrepasarlo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Temerario no siente miedo. Nosotros sí, claro que sentíamos miedo. Y bueno, más de alguna situación que pasa, muy bueno, a la noche, alguna bebida espirituosa nos hacía el favor de hacernos dormir, ¿no es cierto? ¿Qué recuerda del 1 de mayo, nuestro bautismo de fuego? ¿Cómo se vivió en la unidad? Bueno, justamente el 1 de mayo a mí me encuentro en Río Grande. Porque el día anterior fui, como yo ya estaba ahí, nos designaron a 2 Lear desplegar a Río Grande para hacer la sección de avión de combate del Escuadrón Fénix en ese momento. Entonces nos engancha en Río Grande ya con los Daguerre. Ahí fue la primera vez que empezamos a despegar a los Daguerre, que le digo, veíamos la gente que despegaba 4 y a lo mejor volvía 1. Es decir, empezamos a sentir lo que era una guerra. Que yo le digo una cosa, no se lo deseo a nadie. Por eso yo siempre digo, el militar lo que menos desea es entrar en guerra. Si bien desea, porque se prepara toda la vida para eso, pero una vez en el combate, y le aseguro que es el primero de tratar de no estar. Porque la sensación que genera es angustia que uno la tiene que superar rápidamente. O sea, lo que uno sentía por la gente que no volvía, o por los miedos que uno pasaba, se tenía que superar muy rápidamente. Uno tenía que reponerse día a día. Para colmo, nosotros, en la sección nuestra en Río Grande, esos días voló todos los días y hasta 2 misiones. Hacíamos misiones de engaño, hacíamos misiones... Hicimos la misión de esta que simulamos retenimiento en vuelo, también la hicimos. Es decir, toda una serie de misiones desde Río Grande, lo mismo que los 2 Lear que estaban en San Julián y los que habían quedado en Comodoro. Entonces, nuestra actividad de vuelo era mayor inclusive que la que tenían los mismos gente de Daguerre. Nosotros volamos mucho más, teníamos más misiones, porque éramos 2 aviones y teníamos mucho más misiones, que ellos eran 10 aviones o 15 y varios pilotos. Nosotros éramos 4 que no salíamos de eso, éramos 4 nada más, ¿no? ¿Cómo era el ambiente en la cabina en una misión de diversión? Tenso. Tenso hasta que volvíamos rasante. Hasta ahí era tenso, porque primero ir hasta el punto de coordenada en la cual nos poníamos bajo la orden del radar de Malvinas. Una vez que hacíamos contacto, bueno, nos tranquilizaba un poco que ya nos veían, que eso era lo más importante. Y después ellos nos iban diciendo a cuántas millas teníamos las PAC, los Harrier, que nos venían a atacar. Entonces, cuando estábamos más o menos cerca, y bueno, ahí nosotros poníamos el descenso, pegábamos la vuelta y nos poníamos rasantes y no nos iban a encontrar. Porque tampoco el Harrier era supersónico. Nosotros tampoco, pero lo poníamos a máxima velocidad al Lear y bueno. Y ahí el único problema era que el parabrisas se llenaba de sal. Después para aterrizar, y bueno, había que hacer su
su maniobra, pero volar a 100 pies sobre, o menos sobre las olas, tenía sus bemoles también, ¿no? Había una tripulación fija siempre para el vuelo y en caso de tenerlas usted, ¿había alguna costumbre, algo que se hiciera antes de subirse al avión? Mira, éramos 2 líderes y 2 tripulaciones, no había mucho para cambiar. Los que estábamos desplegados en Río Grande y los de San Julián. Los de Comodoro, como eran más, había el grupo, digamos, el núcleo principal del escuadrón estaba en Comodoro, por ahí se podían rotar más. Pero los que estábamos desplegados, hasta que no nos vinieron a hacer el relevo, estábamos 24 horas haciendo las misiones que llegaban. Ya sabíamos que éramos los dos aviones que teníamos que salir, no había alternativa, ¿no es cierto? No, lo único que sí tomábamos, para colmo, el primer tiempo cuando desplegamos con un avión civil, que era el Oscar Foster Victor, la otra tripulación, y nosotros desplegamos con el Tango 22, que era un fotográfico. Entonces el mecánico nuestro le fue a dar apoyo al avión civil, entonces nosotros volábamos sin mecánico. Es decir, nos auxiliaba en la puesta en marcha, pero después se iba al otro avión. Esa fue la primera vez, nada más. Después los mecánicos también empezaron a rotar y empezaron a ir con nosotros. Pero esa vez, como fue todo tan apurado, el desplazamiento nuestro, antes del 1 de mayo, que dispersaron el escuadrón Fénix, porque se preveía que iba de ataque a Comodoro, entonces, o posible ataque, ¿no es cierto? Entonces desplegaron, porque la gran mayoría de los aviones estaban ahí, entonces nos desplegaron para preservar y ya para formar el escuadrón Fénix. Mejor dicho, ya estaba formado, pero para ponerlo a operar inmediatamente. Y fundamentalmente, bueno, las precauciones de buscar el chaleco, si había, y nada más, porque nunca pudimos tener un anti-G ni nada. Un anti-G, no de neoprene, pues sabíamos si caíamos al agua, tardábamos medio segundo o menos de un minuto en fallecer por el frío que eran las aguas. Por eso se le dio a las unidades de combate el traje de neoprene. No, nosotros no. Nosotros sabíamos que o nos salvaba el radar de Malvinas o no nos salvábamos. Esa era simple la situación. Entonces, bueno, era charlar nada más. Y ahí, lo que pasa es que uno pasa a ser un equipo de 2, como si fueran familia, como si fueran hermanos. No hay alternativa. Y después eso se extiende al grupo. Pero inicialmente, cuando las tripulaciones son fijas tanto tiempo, se hace una unión espiritual y física que es muy importante. Usted mencionó que uno de los factores fundamentales para pasar estrés, así como era la familia, también lo era el grupo humano. Sí, fundamental. ¿Tiene alguna anécdota divertida o algo que pueda contar dentro de la unidad que los hacía desestresarse, el conflicto, de pensar en otra cosa? Mire, nosotros, para colmo, tengo una. El copiloto mío, que era el teniente, ahora brigadier, pero en ese momento teniente Herrera, era el más moderno. Y los marinos allá no tenían piedad, porque también estaban los tipos de superetendar y de A4. O sea, las cuadras, Río Grande no era una base para albergar tanta gente. Y me acuerdo que yo tenía cama dentro de la cuadra, pero Herrera tenía que ir a dormir al baño. Pero el baño no tenía calefacción, así que se vestía para dormir. Se congelaba todo. El pobre, hasta que consiguió conseguir una cama y una vez se lo quisieron a sacar. Poco más le despunta con una pistola al que se la quiso venir a sacar. Si el tipo, pobre, la noche pasaba y se congelaba. Era tremendo el frío que hacía. Hacía frío en Río Grande. Bueno, esa una. La otra era que la otra tripulación era el capitán Buira y el capitán Pane, que estaban con el otro foto Víctor. Y me acuerdo que estábamos una noche durmiendo, estaban todos los marinos, estaban todos los de edad, y se siente como que cae una chapita. Y dice Pane, uy, qué mala suerte, se me escapó la chavita y la granada. Se armó un desbande en la cuadra, sacaron todo, y era una joda. Después nos matábamos todos de risa porque sabíamos que era una joda. Es decir, de ese tipo de anécdotas hubo un montón. Era forma de que el grupo humano se distendía, ¿no es cierto? Trataba de sobrevivir el momento. Cuando más avanzaba el conflicto, llega la noticia del derribo del Learjet Tango 24. ¿Cómo
le afecta eso al escuadrón? Me imagino la baja moral que hubo en el momento, pero ¿cómo se repone? Personalmente a mí me afectó porque yo era el comandante del otro avión. Yo lo vi caer, vi todo lo que pasó. Pero nos cayó mal. El desazón fue muy grande porque encima de derribarnos un avión, fue nuestro jefe de escuadrón el que cae. Es nuestro guía. Imagínense que fue el oficial más antiguo caído en combate de las 3 Fuerzas Armadas en el conflicto. O sea, él nos ponía la impronta, él era el que nos guiaba, el que nos daba, uno de los 3, porque hubo 3 jefes de escuadrón, pero nos daba el impulso para seguir operando, ¿no es cierto? Y nos cayó mal, nos tratamos de recuperar, pero bueno, tardamos un poco, pero se recuperó, porque, le vuelvo a repetir, en un conflicto uno no se puede dar el lujo de estar permanentemente abatido por las bajas que va teniendo entre los pares. Eso hay que aprenderlo enseguida. Uno tiene que reponerse y seguir adelante. Es la ley. Ahora, nunca pensamos que nos fueran a derribar. Y estábamos bajo el radar de Malvinas. Lo único que nunca se pensó era que una cosa era ver en el radar un Harrier o 2 Harrier, un misil no lo pueden ver. Y desde que lo lanzan hasta que le impactan el avión son segundos. No hay un tiempo para estar pensando qué vamos a hacer. Compartiendo con los escuadrones aeromóviles, ¿cómo también se vivía dentro de la unidad la llegada de un piloto eyectado, como fue en el caso de Escuadrón M5? ¿Tuvo la posibilidad de ver algún...? Sí, con una gran alegría. Era volverlo a ver. Es más, era un compañero mío que vuelve, que se había eyectado, y bueno, se recuperó, y bueno, volvió, y era la otra parte que nos daba también ánimo para seguir operando. Que no todos iban a quedar allá, ¿no es cierto? Que no todos iban a quedar allá. ¿Cómo se siente usted y sus pares el haber realizado misiones con personal civil que se ofreció de manera voluntaria para esta noble causa? Nos amalgamamos, el Escuadrón Fénix, nos amalgamamos perfectamente los civiles y los militares. Ellos siguieron volando sus aviones, y los aviones civiles que nosotros volamos, ellos nos lo agradecieron, ¿no es cierto? Porque se los devolvimos dentro de todo, porque el que bajaron fue el Tango 24, le devolvimos los aviones y se los cuidamos. Pero es el día de hoy que sigue siendo el Escuadrón Fénix una gran... A pesar, usted va a ver que hay algunas, durante 40 años, hubo algunos desconceptos de qué hicieron los civiles, qué hicimos nosotros. Parte de la revisión de la comisión esta Banín, que se amalgaman en estos 40 años, los libros de los 40 años, estos 3 tomos, que se revisó todo lo actuado por la Fuerza Aérea en Malvinas, por especialistas de cada uno de los sistemas de armas que operaron, sirvió para poner en claro qué hizo cada uno. Es más, nosotros mismos nos pusimos en claro de qué es lo que había hecho el Fénix. Porque el Fénix nunca se supo, porque nosotros nos desplegamos, nosotros éramos ejecutores en el grado cuando viene el conflicto. Yo era el primer teniente, comandante Lear, yo soy ejecutor. No sabía qué otras misiones, yo no sabía que se hacía exploración y reconocimiento, porque nosotros no lo hacíamos. Tampoco vimos que nosotros éramos los únicos que hacíamos diversión y desarrollo, diversión y engaño. Los otros no lo hacían. Sí hacíamos guiados, pero sí hacíamos también, sabíamos lo que era la retransmisión, porque estaba el 36. Pero de otras misiones tampoco sabíamos. Solamente cuando se revisó todo lo actuado, se llegó a tomar dimensión de la importancia que tuvo el Escuadrón Fénix en este conflicto. Para cómo fue un escuadrón que duró el conflicto. Se creó el 28 de abril y se disolvió el 14 de junio, cuando la Fuerza Aérea decide cesar sus operaciones. No se rindió a la Fuerza Aérea, cesó de operar. ¿Cómo vive usted ese 14 de junio?
una gran angustia, porque verdaderamente habíamos hecho un esfuerzo humano y de material tan grande para considerar en ese momento no merecer el final que tuvimos. Pero bueno, hubo que aceptarlo. Más difícil fue la recepción nuestra en el continente, que nos empezaron a ignorar y todo lo demás, todo lo que vino después con la desmovilización. Pero bueno, fue parte de nuestro acomodamiento, de acomodarnos nosotros mismos cuando volvimos a nuestras unidades, a volver a nuestra rutina y todo lo demás, ¿no es cierto? Luego del conflicto, una vez finalizado, ¿cómo sigue su vida personal? Bueno, yo volví a la brigada, seguí con mi vida hasta que al año siguiente, en fines del 83, yo ya llevaba 9 años. En Paraná me destinan a Palomar. Y yo ya sigo con mi carrera. Ahora, la vuelta a Paraná en el 82 y el 83 hasta que me fui, ¿cómo le podría decir? Tenía sensación de rebeldía. No que no aceptara las órdenes, pero estaba peleado con el mundo, o sobre todo más que nada con la superioridad, ¿no es cierto? Pero bueno, uno se va poniendo en caja rápidamente. Uno es militar y para eso fue formado, ¿no es cierto? Para eso tuvo una formación uno. Para eso este instituto a uno le da la formación de que uno jura la bandera hasta perder la vida. Eso es espectacular. Los valores que esta escuela de aviación infunde al oficial. Yo siempre digo, para mí es una teoría, es mía. La escuela de aviación toma un civil, como nos tomó a todos nosotros, como nos tomó a ustedes, y fíjese que los únicos que tienen 4 años, que no se modificó nunca los años, son los institutos militares de formación de oficial. Y considero que es todo un proceso de desestructurar un joven que viene de la calle y durante el proceso de 4 años estructurarlo para perder la vida si le dan la orden de hacerlo o guiar. Por eso el oficial conduce a los subalternos a perder la vida en caso de lo tengan que hacer. Por eso, primer año, yo siempre digo, un cadete es un estado de ánimo, porque no sabe qué es primer año, es lo peor del fondo, pero está pensado que tiene los mejores premios, la entrega de uniforme, la jura de la bandera. En nuestra época, que va a volver este año, el desfile de 9 de julio, yo desfilé los 4 años, el 10 de agosto y el pasar a segundo año, donde empieza a tener ya alguien abajo, ya dejó ser el último. Segundo año es una transición, en donde tener a alguien abajo, pero uno le sigue siendo casi un estado de ánimo. Ya tercer año empieza a tener noción de lo que es conducir. Y cuarto año es la panacea, es el mercurio, lo máximo, la conducción total. Hasta que el segundo día le mueven el guiso solo a cuarto año y usted se da cuenta de que sigue siendo cadete. Pero pasa a tener mando, cuerpo cadete suyo. Y después egresa, por supuesto. Esa formación, para mí, personal, la tendría que analizar con psicólogo. Yo eso lo analizo de mi parte, es única. Por eso el oficial está formado para mandar. ¿Qué enseñanza le deja la guerra, tanto en la parte profesional como en lo personal? Que así como culminé mi carrera, y eso el primer teniente, entraron en un conflicto. Es decir, ¿qué hace un militar toda su vida? Se entrena para entrar en combate. Usted se entrena para entrar en una guerra.
todas las actividades que hace, todas. Entonces, entrar en un combate es haber culminado la preparación que usted llevaba durante años haciéndola. Estando en la guerra, el militar aprende que lo peor que puede pasar es entrar en guerra. Por todo lo que ello implica. No solamente por los camaradas que uno va perdiendo y que uno tiene que reponerse rápidamente de esa pérdida, que sabe que a lo mejor no lo va a ver más. Pero a su vez, porque siente después lo que sintió y lo que siente la familia cuando uno está en combate. Y el recuperarse uno psíquica y físicamente después del combate. Nosotros no tuvimos asistencia. Hubo gente que superó más fácil, hubo gente que superó más difícil los trances. Yo tengo una personalidad distinta, si bien no me cabe duda que me afectó, sobre todo en mi accionar en la brigada, ¿no es cierto? Para el colmo, ya era capitán, había ascendido a capitán y había estado de alférez y volé todos los sistemas de armas en la brigada, así que conocía de todo. Entonces, uno tiene sensación de que entró en combate, cumplió lo que tenía, pero no era bueno. No es bueno entrar en guerra. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace y se entrega la vida. Eso no. Por eso también le digo, no fuimos temerarios. Pues muchos piensan, pero ustedes con aviones civiles desarmados, ¿qué hacían entrando sobre la isla? ¿Y quién no cree que teníamos miedo? Más vale que teníamos miedo, ninguna duda. Tampoco éramos temerarios de que no sentíamos miedo. Bueno, los valores, la formación, nos hacía sobreponernos. ¿En dónde está la ventaja de superar un miedo y superarlo? No digo que no teníamos miedo, que teníamos miedo, pero bueno. Y ni se cuenta cuando nos tiraron 2 misiles ese día y bajaron a uno y el nuestro no nos bajaba. Y bueno, pasó. Ya que menciona que era un avión civil el que usted operaba, ¿cómo era la manera de darse cuenta que le habían disparado, lo estaban viendo? ¿Tenía alguna manera de saberlo? ¿O alguna contramedida quizá para escapar de esa situación? Nada. No había nada. No había contramedida, no había nada. ¿Cómo nos enteramos que nos tiraron 2 misiles? Porque en esa misión, a 41.000 pies ese día, tendría que desarrollar toda la misión, pero nos encontrábamos sobre San Carlos, claro y limitado. Y mi copiloto, el teniente Casado, llevaba en la mano una carta visual, que fue el que me avisa, estamos sobre San Carlos. Y digo, no puede ser. Después cuando escuche la misión lo va a entender. Nos tiraron 2 misiles. Él vio el fogonazo de los SIDAR que salieron de la fragata, del Exeter, que era una 42 que estaba ahí. Vio los fogonazos. Pero lo que pasa es que el misil consume, la primera parte se ve cuando sale, pero después empieza a funcionar el reactor que no deja humo. Y tarda segundos en llegar llega hasta 60.000 pies, así que 40.000 pies tardó segundos en impactar en el avión. Lo que sí sabíamos que habíamos 2. ¿Y por qué nos salvamos nosotros? Porque finalizado el combate, nos enteramos por gente nuestra que tenían preso ahí en San Carlos, en un corral, al lado de la fragata, que uno de los 2 misiles se autodestruyó, el que venía para nosotros. El Señor lo quiso así. Señor Villaguer, ¿podría explayarnos y contarnos algo más acerca de la misión del 7 de junio? Sí, esa fue una orden fragmentaria, la 2309, que nació como una de las tantas misiones que hicimos de diversión, porque despegaban 2 Learjet de Río Grande, como lo hicieron, y despegábamos 2 Learjet de Comodoro Rivadavia. Lo que pasa es que después, la noche anterior estábamos cenando y me designa el vicecomodoro de la Colina como el comandante del Lear que íbamos a hacer la misión. Él iba con el mayor Falconier y me designa a mí de copiloto al teniente Casado. El otro día, 7 de la mañana, reunión de operaciones, y ahí en la reunión de operaciones, esa misión que había nacido como
de exploración y reconocimiento se extiende, se amplía, cosa que no habíamos hecho en otras veces. ¿A qué se amplía? Primero, llevamos un avión fotográfico con un fotógrafo y cámaras montadas, que era el capitán Marcelo Lotufo. Y las cámaras montadas, ¿por qué? Porque se había detectado que los Harrier tenían mayor autonomía de la que tenían operando desde el portaaviones. Ya se había tomado San Carlos. Por lo tanto, se suponía que habían hecho una pista. Entonces querían hacer un relevamiento fotográfico de la pista a ver dónde estaba, que no llegamos a hacerla. Y después también iba un suboficial de comunicaciones con un greener, justamente para tratar de que poner en frecuencia que los ingleses no nos detectaran las comunicaciones, porque ya se había determinado que los ingleses no detectaban las comunicaciones, y más de una vez no interceptaban las mismas, entonces sabían qué íbamos a hacer. Por eso, por supuesto, era mandatorio el silencio de radio de las operaciones que se hacían sobre las islas, ¿no es cierto? Entonces, por eso iba tanta gente en el LEAR. Si no, el de comunicaciones, el Suyar Luna, no tendría que haber ido. Y probablemente el fotógrafo, Lotufo sí, porque los oficiales los oficiales fotógrafos se ofrecieron voluntariamente, si bien no era misión de fotografía, a ser observadores. Como yo lo llevaba en el Oscar November al primer teniente Bonar, que era un oficial fotógrafo, pero que se propuso voluntario para llevar en ese tipo de misión. Ahí tenemos el briefing en donde empiezan a notarse, después vimos que empezaron a notarse la primera falla, porque el oficial de inteligencia nos dice que los misiles de los ingleses llegaban hasta 40.000 pies, lo de la fragata que tenían. Y ellos no sabían que el Exeter, que era la fragata que estaba ahí, era hermana de la Hércules que había comprado la Armada Argentina, y la Hércules ya había venido con los SIDAR. O sea que ya tendría que haber sabido que esta fragata tenían los SIDAR, que llegaban hasta 60.000 pies, que son los misiles que nos lanzaron a nosotros. Pero bueno, son las fallas que pasan en una guerra que no... Por eso, el vicegoberno de la colina me da la orden y dice, vamos a ir a 41.000 pies. Pues 1.000 pies más que llegan los misiles, nos sobraba espacio para sin problema sobrevolar la zona. Una mañana hermosa, a las 8 de la mañana ponemos en marcha y despegamos, una mañana sin nube, fría, como en junio debe ser, es como Rivadavia, pero sin una nube, nada. Y enseguida nos vamos a 41.000 pies, con una corriente de chorro de cola impresionante. Impresionante la corriente de cola que, superaba los 400 nudos. Entonces, entre la velocidad del LEAR más la velocidad casi superamos los 1.000 kilómetros por hora de navegación. Y como toda misión de diversión teníamos que llegar a un punto en el cual nos poníamos en comunicación en el radar de Malvinas y nos poníamos a órdenes de ellos, porque ellos ya tenían qué tarea íbamos a realizar nosotros. La sección que despegó de Río Grande llega al punto, no se puede poner en contacto con el radar de Malvinas y se vuelve. Nosotros sí nos ponemos en contacto del radar de Malvinas, pero el vicecomodoro de la colina le pide que se autentiquen. La autenticación era a través de un computador que formaba una serie de palabras, que era un procedimiento que no usábamos nunca, porque siempre confiábamos que el otro era nuestro. Pero ¿qué pasó? Cuando estábamos a 41.000 pies, en un momento del vuelo, sentimos en la comunicación que habíamos cambiado, en la frecuencia que habíamos cambiado antes de despegar, y la cambiamos cada 3 horas, un tráfico en inglés, una comunicación en inglés. Los ingleses nos chuparon la comunicación. Entonces, por eso le pide que se autentique. Llegamos al punto entre que se autentica. Nosotros nos introducimos más cerca de la isla, cada vez estábamos más cerca. En un momento se autentica bien, nos ponemos con la hermanita y ahí nos dice, coloquen rumbo 90. Entonces, colocamos rumbo 90. Ahí es la parte que el copiloto mío, el teniente Casado, saca la carta visual porque las islas a 41.000 pies se veían perfecto, no había una nube. Y él donde me dice, estamos sobre San Carlos. Y digo, no puede ser, pero claro, después haciendo la trayectoria que habíamos tenido a gran velocidad, daba perfecto que estábamos sobre San Carlos. Y en un momento me dice, nos tiraron 2 misiles, él vio el fogonazo
de la fragata de los 2 misiles. Es donde rompo el silencio de radio y le digo de la colina, jefe, nos dieron rajemos. Entonces él empieza un viraje enseguida y cuando está en la mitad del viraje, ¡tum!, detona la parte de atrás del Lear y se hace un gran hongo de fuego. ¿Qué es lo que había pasado? Los Lear 35 tienen un tanque de combustible en la cola de 1100 libras que se carga y descarga con bombas eléctricas siempre y cuando baje el combustible del tanque principal. Pero habíamos ido tan alto y tan rápido que no habíamos podido gastar el combustible en el tanque principal necesario para producir el trasvase. O sea que a los 2 aviones el misil no se engancha con el tanque lleno. Entonces, el gran hongo que produce la explosión del misil no es solamente el impacto del avión, sino el gran hongo de fuego que se produce. De ahí queda, del plano hacia adelante, queda el Lear, porque toda la parte de atrás desaparece con la explosión, deja el viraje y entra a dar un tirabuzón. Lo que pasa es que uno sentado en el Lear es medio como va en un Fórmula 1, ¿vio? Más medio recostado, entonces, y el parabrisas acá es medio curvo. Le conté 3 vueltas de tirabuzón. Yo di motor a pleno, me fijé en la tripulación mía, que no estuviera alterada, porque vimos todo el gran hongo, pero sobre todo, yo estaba ahí pegado, no, estábamos todos bien, di a 45.000 pies, corto la llave del máster de comunicaciones y nos volvemos a Comodoro, esperando que nos llegara el otro misil, que no llegó nunca, porque, bueno, después nos enteramos que se había autodestruido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fundamentalmente en este procedimiento. Bueno, volvemos a Comodoro, 100 millas antes, conectamos la máster, aterrizamos, bueno, me ordenan ir a declarar al comandante del brigadier Crespo qué es lo que nos había pasado. Pero ¿qué nos había pasado? Que nosotros siempre, dije, nuestros ojos y nuestras vidas vivíamos del radar de Malvinas. Y así fue, pero ellos no podían ver un misil, y así se hubieran visto y no hubieran alarmado. Los segundos que tardó en impactar desde que vio el lanzamiento el teniente Casado fueron segundos, no había tiempo de hacer nada. Los cazadores decían, hagan una maniobra de enfrentarlo con un Lear a 41.000 pies, no tiene la movilidad de un avión de una maniobra de cohete, pero así lo hubiera tenido. ¿A qué enfrentamos? A la nada misma si no se veía. Aparte fue todo muy rápido y no era previsible. Nunca lo teníamos nosotros en las previsiones que no fuera a impactar el misil. Por eso nos derriban el avión, fundamentalmente. Bueno, cuando le impacta el avión y antes de la primera vuelta de la colina me dice, no hay nada que hacer, no lo puedo comandar, nos dieron. Y yo le conté 3 vueltas, di motor, nos fuimos a 45.000 pies, que era el techo operativo del Lear, y nos volvimos a Comodoro. Ahí corto las máster y las vuelvo a reactivar en Comodoro. Y bueno, ellos caen, yo creí que habían caído en el mar, pero ellos caen sobre la isla Borbón. Y se entierra, por supuesto, te imaginas. De ahí, finalizado el conflicto, pocos restos los encuentran los ingleses y los entierran en Darwin bajo una cruz que decía tripulación de avión argentino solo conocida por Dios. En el año 94, la turba de las islas es removida por el agua y aparece gran parte del avión y ahí encuentran 2 cadáveres más que son rendidos honores por los ingleses y son enterrados ahí en Borbón. Y ahí generan un monolito donde están representados los 5. Y se cambia la placa en el cementerio de Darwin, donde figuran los 5, de la Colina, Falconier, Lotufo, Marisa y Luna, que dejaron de ser tripulación desconocida por Dios. Ahora en todos lados los 5 están representados. Nunca se quiso determinar quién era quién era. Y bueno, por eso cayeron esos 5 héroes, por eso fue esa tripulación de nuestro vuelo, que fue la última misión de diversión. Después el escuadrón siguió operando en misión de guiado y después prácticamente finalizado el conflicto, ya no hubo más misiones del escuadrón. ¿No es cierto? Porque bueno, ya no teníamos
el aseguro de que los ingleses no nos podían derribar, ya nos habían derribado un avión y costado 5 vidas, que nosotros sabíamos, no teníamos alternativa. Le pegaban al avión y la tripulación caía. No había salvavidas, no había ni siquiera paracaídas, no había nada, no había ninguna protección. Era así, ya lo sabían. Usted dice que corta más termomento una vez que le pega el avión. ¿Por qué sentido no tener más comunicación con el 6C Malvinas? O... No, fundamentalmente porque dentro del avión genera una serie de murmullos que nos podían alterar. Nosotros estábamos al borde del colapso. Pues aquí no era miedo, yo creo que habíamos superado todas las barreras y la tripulación, porque estamos esperando que nos pegara el misil a nosotros. No había alternativa. Nos habían tirado 2 y éramos 2 aviones. Bueno, no tuvimos la suerte que nos salvamos, pero bueno, el Dios quiso así. Señor Yeguer, ¿nos podría explicar qué es una orden fragmentaria? ¿Cómo no? La orden fragmentaria 2309 era una orden que emitía las 3 operaciones de la Fuerza Aérea Sur hacia las unidades que tenían que hacer operaciones sobre Malvinas. Entonces, cada una de las unidades de combate, entre las cuales nos incluíamos nosotros, porque también teníamos, para nosotros esto era como una misión de combate, recibía la orden fragmentaria en donde detallaba qué tarea realizar, con qué avión y qué armamento llevar, en el caso nuestro, nosotros mismos, pero porque no teníamos armamento, pero sí, ahí se debe haber detallado que lo montaran al Lear con cámara fotográfica y el Greener, que es el que usó el suboficial de Luna para realizar la misión. Pues eso, más allá, la orden fragmentaria era qué es lo que tenía que ejecutar la unidad que tenía que hacerlo en el momento de atacar en Malvinas. Se llamaba orden fragmentaria porque era la orden que emitía el comando. Y era la que después, a la vuelta, se llenaba y se cumplía si pudo lanzar la bomba, si no lanzó, si llegó al blanco. Y en el caso nuestro, una parte se cumplimentó. La diversión nada más, pero el resto no se pudo cumplimentar. Ese fue el informe que tuvimos que hacer el regreso. Pero bueno, es parte de lo que es una orden fragmentaria. Es la orden que emitía operaciones de la Fuerza Aérea Sur para que las unidades ejecutoras la cumplieran cuando se operaba sobre Malvinas. ¿Qué le diría a los jóvenes que van a ver esta entrevista en un futuro y al personal que está estudiando ahora para llegar a ser oficial de la Fuerza Aérea? Que se preparen. Que piensen en los valores que da la Escuela de Aviación para tratar de hacer lo mismo o más o mejor de lo que nosotros hicimos en Malvinas. Lo que la Fuerza Aérea operó en Malvinas es producto de la formación y los valores que da este instituto. Y la segunda es, apóyense en la familia que tiene cada uno. Protéjanla y cuídenla, que son lo que en esos momentos o después son los que a uno lo van a cuidar y proteger. Señor Yeguer, hemos concluido esta entrevista. Le agradezco mucho por haber formado parte de nuestro proyecto, dejar su testimonio y volver otra vez a la Escuela de Aviación Militar, a su casa. Muchas gracias. Ha sido un placer.